FM 89.1, Radio Universidad. Nueva hora en Radio Universidad, 1 minuto pasó de las 4 de la tarde y es momento de hablar con la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Seriani. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes, Vanina te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un gusto poder charlar con vos. Un tema que se viene hablando más que nada, bueno, desde que empezó esta pandemia, pero en los últimos días se intensificó por el tema de la ocupación de camas de terapia en el AMBA, ¿no? Queremos saber más que nada cuáles son los datos que hay, los números, las cifras. Sí, bueno, nosotros hoy estamos con una ocupación en el AMBA del 65% de las camas. Si miramos el total de la provincia, ese porcentaje baja, por supuesto. Esto quiere decir que hay municipios que están por encima de ese 65% y hay otros que están por debajo. Y lo mismo si miramos toda la provincia, porque si bien el foco está puesto en el AMBA, que es donde se concentran la mayor cantidad de casos, también es cierto que desde hace ya un poco más de un mes empezamos a tener situaciones de brotes en municipios fuera del AMBA y esto hace que haya también una mayor exigencia sobre el sistema de salud de esos municipios. Exacto, y se puede llegar a saturar. ¿Qué es lo que se prevé para los próximos días? Más que nada con esta suba de casos que por ahí se registran en algunos momentos, ¿no? Por ahí este pico de casos que se da después de ciertas manifestaciones, después de cierto conglomeramiento de gente. Más que nada que se supo que después de ciertas protestas o bueno, cuando se ve esta cantidad de gente que preocupa, ¿no? Que se ve esta cantidad de gente que por ahí sale y se amontona en un lugar, después se nota eso en la cantidad de casos de COVID positivos. Sí, seguro, que el sistema de salud se sature o no va a depender mucho de lo que hagamos todos. Nosotros desde la provincia venimos trabajando muy fuerte desde el comienzo de la pandemia para ampliar la capacidad del sistema de salud, todo lo que se puede, incorporando camas, incorporando respiradores, pero también incorporando profesionales, equipos de salud, para poder dar respuesta a esta demanda enorme de atención que estamos teniendo. Pero lo cierto es que si no se logra frenar los contagios y si los casos siguen aumentando como lo vienen haciendo, es posible que estemos ante un escenario de saturación o al menos de mucha exigencia del sistema de salud, que es lo que ya está pasando, porque cuando uno habla de saturación no solamente tiene que ver con que las camas que el 100% de las camas estén ocupadas, sino también de una enorme exigencia de los equipos de salud, de los trabajadores que están trabajando con, digamos, una cantidad de horas en situaciones sumamente estresantes, angustiantes, atendiendo muchísimos pacientes, viendo cómo se contagian, cómo fallecen compañeros de trabajo, exponiéndose al virus, exponiendo a sus familias también a los contagios. Y todo eso tiene que ver con la saturación del sistema, ¿no? No solamente que haya o no haya camas disponibles, sino que estamos exponiendo a los trabajadores de la salud a situaciones muy desgastantes que también hacen que no se pueda atender con la misma calidad que uno quisiera, porque obviamente cuando uno trabaja muchas horas y en esas condiciones comete errores también, y entonces eso termina generando mayores contagios y termina generando situaciones de mucho estrés y mucho cansancio para los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Totalmente, el estrés, el cansancio. Bueno, se han visto videos, ¿no?, de trabajadores de la salud desesperados pidiendo por favor que la gente se cuide, que trate de salir lo menos posible, que bueno, porque obviamente lo que principalmente siempre se criticó, ¿no?, lamentablemente, es que bueno, que decían, bueno, la cuarentena fue, lo que escucho yo, ¿no?, al paso, ¿no?, la cuarentena fue desde muy temprano, dicen algunos, ¿no? La cuarentena fue desde muy temprano, deberían haberlo, ahora la gente ya está cansada, ya está harta y quiere salir. Pero bueno, fue todo un proceso, ¿no?, para poder reacondicionar todo y que esté todo en condiciones para que en el día de hoy estemos en este lugar y que no esté saturado, ¿no? Fue un proceso desde el comienzo, que lamentablemente hubo que hacer ese sacrificio. Obviamente que las personas ya están cansadas de mantenerse adentro, pero también hay que tener un poco de responsabilidad social y pensar en esta gente que, bueno, hablábamos ayer acá en piso con mis compañeros, ¿no? Yo en lugar de pensar en ir a salir a un bar a tomar
algo, pienso en, no, me quiero quedar en casa y evitar lo menos posible para no tener que ir a una clínica y amontonarme o ir a donde un lugar está con muchísima gente por estos casos. Sí, totalmente, y por eso nosotros también sostenemos que no es momento para habilitar nuevas actividades, para generar ninguna acción que produzca un aumento de la circulación de la gente, porque sabemos que cuando aumenta la circulación aumentan los contagios. Todos estamos muy cansados del aislamiento, de la situación de la pandemia, nadie la eligió, a nadie le gusta, pero sabemos que hoy por hoy es la única herramienta que tenemos para lograr evitar esa saturación del sistema de salud, hoy con una perspectiva totalmente distinta a la que teníamos hace un tiempo atrás, porque sabemos que va a haber una vacuna y eso nos pone en otro lugar. Lo que pasa es que también sabemos que la vacuna no va a estar en lo inmediato y que entonces todavía tenemos que seguir haciendo este enorme esfuerzo que por supuesto que a todos nos gustaría encontrarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, pero que bueno, que tenemos que ser solidarios y entender que en esa decisión individual de salir, de juntarnos con otros, estamos poniendo en riesgo por un lado a los equipos de salud, como decía hace un rato, y también estamos poniendo en riesgo a algunos sectores, a algunos grupos de la población que están en una situación mucho más desfavorable respecto al virus, y que entonces también tenemos que ser solidarios con ellos. Cuando uno mira los datos, lo que se ve es que los que más nos contagiamos somos los adultos jóvenes, que somos los que más salimos, pero que los que se mueren son los adultos mayores, y entonces me parece que también hay una responsabilidad, te diría casi generacional, de la población de jóvenes y de jóvenes adultos, de cuidarnos nosotros para proteger a nuestros padres, a nuestros abuelos, que sabemos que si se enfrentan al virus tienen muchas posibilidades de morir o de pasarla muy mal, y entonces también tenemos que ser solidarios con eso y aguantarnos esas ganas de salir y de tomarnos una cerveza. Sabemos que en algún momento eso va a ser posible, pero no es ahora. Tenemos que seguir haciendo ese sacrificio porque en función, digamos, que de ese sacrificio que hagamos cada uno de nosotros depende la posibilidad de salvarle la vida a otros, y entonces me parece que por supuesto que vale la pena. Totalmente. Y aún así, todavía con estos números que están bastante estabilizados, aún así se siguen preparando, ¿no? Con más camas, con más insumos, por las dudas, ¿no? Esto se sigue, no es que se hizo en su momento y frenó. No, todo el tiempo se está trabajando para seguir ampliando el sistema de salud. Lo que pasa es que eso tiene un límite, no solo un límite en la posibilidad de incorporar camas o respiradores, sino también un límite en la posibilidad de incorporar profesionales, porque también los profesionales se contagian, se tienen que aislar, tienen que tomarse licencia, y entonces llega un momento donde ya no hay más profesionales disponibles, y entonces por más que uno incorpore camas, si no va a tener equipos de salud y profesionales que puedan atender esas camas, de nada sirve. Entonces sabemos que por más que se siga haciendo un esfuerzo enorme por seguir ampliando el sistema de salud, nunca se va a lograr ampliar a la misma velocidad de lo que avanzan los contagios. Y entonces la única forma es frenar los contagios. Hay que evitar que se siga contagiando gente, hay que evitar que haya gente que siga ingresando a los hospitales, porque no hay forma de que el sistema de salud dé abasto si los contagios y la velocidad de los contagios se siguen dando como se están dando en estas últimas semanas. Ahora, ha pasado que, por ejemplo, ¿no? Yo he conocido casos que, por ejemplo, un médico se enfermó de COVID, tuvo la enfermedad, la transitó lo más bien o con algún síntoma leve y se recuperó, pero aún así tardaron en darle el alta completa firmada por ART para que vuelva a trabajar. Entonces por ahí pasa que desde un hospital ya está habilitado para volver porque ya no tiene más el virus, porque ya el test le dio negativo, pero todavía falta ese paso de apurar los trámites para que pueda volver efectivamente a trabajar. Sí, hay un montón de cosas que hacen que las situaciones sean más complejas de lo que uno imagina. Por un lado, esto de la CRT, que fue un problema que tuvimos en algún momento, pero que lo hemos podido resolver para lograr que cuando las personas tienen el alta médica, digamos, ya eso sea suficiente y puedan volver a trabajar. Eso es un trabajo que se vino haciendo y que se ha logrado mejorar muchísimo.
Pero igual, de todas maneras, es cierto que esto no es una gripe y que hay personas que, si bien hay gente que pasa con síntomas muy leves o incluso asintomáticas, hay gente que aún teniendo síntomas leves, la recuperación completa no es algo que se da rápido, quedan algunas secuelas, el cansancio físico continúa después de los 14 días del aislamiento. Y entonces volver a trabajar con el nivel con la exigencia que hoy están teniendo los trabajadores de la salud y después de haber atravesado la enfermedad, es difícil. Le estamos pidiendo mucho, le estamos pidiendo un sacrificio muy grande a los profesionales, sí, a esos profesionales que al comienzo de la pandemia se aplaudían a las 9 de la noche, pero que parece que después nos fuimos olvidando. Y hoy los estamos exponiendo, digo, todos nosotros como sociedad los estamos exponiendo a situaciones que son muy difíciles y que entonces también necesitamos cuidarnos nosotros para cuidarlos a ellos. Totalmente. ¿Crees que hay un relajamiento de la población en cuanto al miedo por contagiarse? Porque por ahí al principio era, bueno, me cuido, etcétera. Ahora es, bueno, estoy harta, no quiero quedarme más adentro, pero también, bueno, salen, pero tampoco con las medidas necesarias, ¿no? Es como que relajaron, pero relajaron demasiado, ¿no? Al extremo de hay gente que sale sin barbijo, ¿no? Que se amontona, que no cumple con las distancias. Sí, yo creo que todavía hay una porción grande de la población que sigue siendo solidaria y que sigue sosteniendo las medidas de prevención y de cuidado. Creo que sin duda hay otro grupo, otro sector de la población, muchas veces fogoneado incluso por medios de comunicación, por dirigentes políticos, que han relajado los cuidados, pero que han relajado porque son llevados a pensar que el aislamiento no es una medida efectiva, que esto no implica un riesgo para la salud, ¿no? Cuando uno ve todo el tiempo en los medios de comunicación estas imágenes, estas ideas, eso la verdad que dificulta bastante, ¿no? Tratar de transmitir la importancia de seguir cuidándonos, de seguir sosteniendo estas medidas de aislamiento. Entonces, bueno, sin duda hay cierto sector de la población que muchas veces por una concepción mucho más individualista de lo que implica la vida en sociedad, pero también incentivado por medios de comunicación y por algunos dirigentes políticos, deciden poner en riesgo a los demás, a todos, exponernos a todos a mayores contagios y a mayor número de fallecidos y relajan las medidas de cuidado. Por supuesto que no es el momento para eso, para nada, ese momento yo diría es el peor momento para eso, digamos, es el momento donde más tenemos que reforzar todas esas medidas, sobre todo por esto que decía hace un rato, de que sabemos ahora que va a estar la vacuna, entonces sabemos que esto tiene un final, sabemos que esto no va a ser para siempre, y entonces es solo un esfuerzo más el que estamos pidiendo, el que estamos haciendo como Estado, pero además el que le estamos pidiendo a todos los ciudadanos, para llegar a ese momento de la vacuna en la mejor situación sanitaria posible y con el menor número de fallecidos posibles. Totalmente. Bueno, esta gente que por suerte es una minoría, esta gente que estuvo quemando barbijos, ¿no? Estos días, ¿no? Burlándose de los médicos que están rompiéndose el lomo cada día para poder curar y salvar a las personas, y después ves estas imágenes de gente quemando barbijos. La verdad que me imagino que si para nosotros es indignante, me imagino que para ustedes que están trabajando duramente también todos los días también lo es, obviamente. Sí, enoja, pero sobre todo, más que enojar, produce tristeza, ¿no? Sí, porque también me parece que tiene que ver con eso, con que se pone de manifiesto que hay un sector de la sociedad a la que poco le importa que estén enfermándose y que estén falleciendo todos los días compatriotas, digamos. Estamos teniendo 200 muertos por día. La verdad es que si alguien se siente cómodo con ese número, es triste pensar que hay gente que puede salir a quemar barbijos cuando están falleciendo 200 personas por día en nuestro país. Entonces, la verdad es que por supuesto que enoja, y sobre todo me imagino que enoja muchísimo a los trabajadores que están en los hospitales, pero sobre todo produce mucha tristeza. Totalmente, Leticia. Bueno, esperemos que se los siga honrando de alguna manera a los médicos, a los trabajadores de la salud que están trabajando
todos los días, que no ven a su familia, que están muchísimas horas pues, exponiéndose ante el virus, ante esta enfermedad. Y bueno, yo decirte desde mi parte, en mi barrio, por suerte, se lo sigue aplaudiendo. Todas las noches a las 21, en mi barrio sí, pero sí, viste, antes era la noticia, todas las noches a las 9 se mostraba en todos lados, ¿no? Cómo se los aplaudía. La idea es que, bueno, no solo también se los aplauda, sino que también se los honre de otra manera, ¿no? Cuidándonos y quedándonos adentro y tratando de cuidar a los demás también. Sí, por supuesto, por supuesto. Todavía falta, nos queda un camino largo todavía por delante, pero es necesario que sigamos haciendo el esfuerzo que venimos haciendo, que hasta ahora además nos viene dando muy, muy buenos resultados. Exacto. Muchas gracias, Leticia, te agradecemos y bueno, éxitos para lo que viene. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Un gusto, hasta luego. Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, contándonos cómo está la ocupación de camas y obviamente cómo está la situación en cuanto a los médicos que se cansan, que están estresados, que no ven a sus familias, que están en constante, están expuestos constantemente, ¿no? a este virus y aún así, aún así hay gente que todavía descree del virus, hay gente que todavía o que está últimamente relajándose demasiado con las salidas, etcétera. Así que bueno, esperemos que se empiece a tomar conciencia desde este lado. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.